hemos dicho que el esqueleto apendicular, el esqueleto axial, está formado por el cráneo, ¿no? Hemos hablado que el neurocráneo lo hemos dividido en dos, ¿no? Hemos dividido el neurocráneo y hemos dividido el viscerocráneo, ¿no? Hemos dividido el neurocráneo, que es el que formaba la calota, lo hemos dividido en dos, ¿no? El neurocráneo membranoso, que forma los huesos planos, y el condrocráneo, un neurocráneo cartilaginoso, que formaba la base del cráneo. Y también hemos hecho el viscerocráneo o esplagmocráneo, ¿no? Que formaba la cara, los huesos de la cara, y hemos hablado estos de su origen, ¿no? Sobre todo en el primer arco faríngeo, ¿no? Con sus dos apófisis, la apófisis maxilar y la apófisis mandibular. Hemos hablado de esto, ¿no? Acá hemos hablado en parte del hueso, en lo que son el yoides, ¿no? Hemos hablado que el yoides se origina del arco yoideo o segundo arco faríngeo, ¿no? Y también, aunque no hemos mencionado, se origina del tercer arco faríngeo, ¿no? Eso vamos a hablarlo un poco después con más profundidad, ¿no? Hemos hablado del origen de las vértebras, ¿no? Hemos hablado cómo estas vértebras se originan de los somitas, ¿no? Hemos visto que los somitas, hemos recordado que estos somitas se originaban, formaban el esclerotoma, el dermatoma y el miotoma, ¿no? Hemos visto cómo estos esclerotomas rodean el tubo neural, rodean la notocorda y finalmente forman las vértebras, ¿no? Hemos visto además que estas vértebras ocurre la resegmentación, ¿no? Es decir, van a juntarse, ¿no? La mitad de una somita, de un esclerotoma superior con la mitad de un esclerotoma inferior para formar una vértebra, ¿no? Eso ya lo hicimos en la anterior clase. Hemos hablado de las costillas, ¿no? Hemos dicho que las costillas tienen dos partes, ¿no? Una porción primaxial y una porción adaxial, ¿no? La porción primaxial, sobre todo, se va a originar de la prolongación de las apófisis costiformes de las vértebras costales, ¿no? Hemos visto cómo se forman estas costillas, ¿no? Y luego hemos visto también cómo se forma este esternón, ¿no? De dos barras laterales, ¿no? Y estas dos barras laterales, cómo se empujan por las costillas y finalmente en el medio forman el esternón, ¿no? Con su mango, su cuerpo y su manubrio. Entonces, todo este esqueleto axial ya lo hemos hablado, ¿no? En la anterior clase. Y luego también hemos hablado algo de lo que es el esqueleto apendicular. Hemos visto que en el esqueleto apendicular tenemos una cintura, la cintura escapular y una cintura pélvica. Estos son los huesos del esqueleto apendicular, además de las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿no? Hemos dicho que estos huesos tienen osificación endocondral, ¿no? Es decir, primero se forma el cartílago, ¿no? Y luego este es reemplazado por hueso, ¿no? Hemos visto los dos tipos de osificación, la osificación membranosa y la osificación endocondral, ¿no? Entonces, básicamente, solo recordar un poco de todo eso que ya hemos visto en la anterior clase. Entonces, ahora vamos a hablar algunas cosas ya focalizándonos en el embrión. Entonces, acá tenemos un embrioncito que nos dice que es de 28 días, 5 milímetros de inicios de cuarta semana, ¿no? Entonces, imaginen, este es un niño. Cuando ustedes vean, eso al final vamos a reforzar un poco, pero definitivamente va a entrar en el examen. Si ustedes ven este embrioncito, entonces ya deberían ir identificando que tiene 28 días. ¿Cómo, no? Bueno, primero, ahora, acá vemos su eminencia, la eminencia frontonasal, ¿no? Podemos ver a los 28 días, ¿no? La eminencia frontonasal aparecen dos placodas, ¿no? La placoda del cristalino, que va a formar el ojo, y la placoda del tímpano, ¿no? Tenemos que se forman los arcos faríngeos, ¿no? Que son 6 arcos faríngeos, pero que solo nos importan 5, ¿no? Acá está primero, segundo, tercero. Generalmente solo se ve el primero y el segundo, y los otros hay que mover la eminencia cardíaca, ¿no? Entonces, esto ya aparece el día 28. Acá tenemos la protuberancia cardíaca, ¿no? Protuberancia o eminencia cardíaca, que como vamos a ver hoy día en la clase, ¿no? El corazón se empieza a formar el día 18, ¿no? Y el día 28 ya se observa justamente esta prominencia o eminencia cardíaca. El cordón umbilical, del cual ya hemos conversado, ¿no? Bastante, ¿no? Hemos conversado del deltoides, conducto vitelino, ese ya es un tema que va a agotar. Y además tenemos, ¿no? Que el día 25, ¿se acuerdan? Se cerró el neuropodo anterior, ¿no? Ya no hay neuropodo anterior, entonces ya definitivamente ya pasamos el día 25. El día 28 se cierra el neuropodo posterior, ¿no? Justamente acá ya no tenemos neuropodo posterior, ¿no? Y una característica importante en ese embrioncito
es justo el día 28, ahora que estamos haciendo, hoy aprendiendo, que este día 28 aparece la yema de la extremidad superior. Entonces ustedes ven yema de la extremidad superior, dice, día 28. ¿Okay? ¿Y cómo podríamos, ¿no?, saber exactamente el día? Eso es algo que ya hicimos para el primer aporte. Uno es que la longitud cefalocaudal, ¿no?, se mide y según eso existen unas tablas, ¿no?, 5 milímetros, 28 días. O la otra que sí hemos aprendido es contar los somitas, ¿no? Entonces, acuérdense, los somitas aparecen el día 20, a 3 por día. Entonces, si aparecieron el día 20 tenía 3, el día 21, 6, así sucesivamente. Entonces, 3 por 8, 24. Entonces, debería tener 24 somitas aproximadamente el dibujo. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces sí, ¿no? Efectivamente tiene 28 días. Entonces, este es un número de 28 días, ¿no?, en el que estamos viendo que sobre todo nos importa que aparece, ¿no?, la yema del miembro superior el día 28, ¿no? Seguimos viendo. Este ya es un número de 32 días. Algunos cambios que vamos a ir viendo, que nos importan ahora. Les había dicho que la yema del miembro superior aparece el día 28. Yo veo este embriocito rápidamente, ¿no? ¿Tiene yema el miembro superior? Sí, entonces ya pasó el día 28. Veo el miembro inferior. La yema del miembro inferior aparece el día 30, ¿no? Ahora eso es lo que quiero que aprendan, que aparece el día 30. La yema del miembro inferior. Entonces, ya está creciendo, ¿no? Okay. Igual tenemos la eminencia frontonasal, ¿no? Tenemos la yema del cristalino, la yema del tímpano. Y miren, para el día 32, el primer arco faríngeo ya se ha dividido en las dos ramas que ya han conocido, ¿no?, en sus dos apófisis. Su apófisis maxilar superior, simplemente maxilar, y su apófisis mandibular, ¿no? Debe ser esta. Su apófisis mandibular, ¿no?, o maxilar inferior, ya se está viendo, ¿no? Segundo, tercero, seguimos viendo los arcos faríngeos, la eminencia cardíaca o protuberancia cardíaca que se forma el día 28, ¿no? Igual el cordón umbilical. Ahora, acá, bueno, aunque todavía no es tema, pero voy enseñándoles, se empieza a ver, miren, lo que el cordón umbilical en la imagen anterior, ¿no? Acá, el cordón umbilical no era continuo, era recto, no se ve bien, pero era continuo. En cambio acá ya podemos ver que se va apareciendo una hernia, ¿no? Esta hernia en realidad no aparece el día 32, sino aparece el día 42, ¿no? Así que, bueno, acá en la imagen un poco debatible en todo caso cuántos días tiene, ¿no? Porque esta hernia, este engrosamiento del cordón umbilical se produce porque los intestinos empiezan a salir por el cordón umbilical. Eso normalmente aparece el día 42, ¿no? Pero bueno, sexta semana. Ok, seguimos viendo y bueno, habría que contar los somitas, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esta lámina? Para que recuerden. Día 28, yema superior. Día 30, yema inferior. Doctor, Dígame, doctora. disculpe que le interrumpa, pero ¿puede grabar las clases, por favor? Ok, dame un segundito, ¿no? Gracias. Bien, entonces seguimos. A ver. Entonces hemos visto algo, ¿no?, de lo que son ya las yemas. Ahora, recuerden esto, ¿no? Esta imagen ya la conocen bien, ¿no? Es una imagen transversa, un corte del embrión, ¿no? Entonces acuérdense, acá nos dice que es 28 días, claro. Justamente es obvio, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos, justo pasa, hemos visto que el tubo neural, ¿no?, el tubo neural ya está cerrado. El tubo neural hemos visto que se cierra el día 22, ¿no? Entonces se ha formado el día 22. Acá tenemos la notocorda, ¿no?, placa notocordal. Ese de acá es el estaba el mesodermo, ¿no? Primero tenemos el mesodermo parcial o presomita, pero como vemos este mesodermo parcial ya se ha diferenciado, ¿no? Y lo que quiero que vean acá es, el día 28, habíamos visto ya, esto estoy repitiendo nada más, que el mesodermo tiene dos hojas, una hoja parietal, ¿no?, o somática, y una hoja visceral o esplánica,
¿no? Entonces, eso habíamos visto ya, ¿no? Que para el día 28 termina el plegamiento lateral, ¿no? Estos bordes que se formaron, estos bordes parietales, se han llegado a juntar. Entonces, al juntarse, ¿no? Han enrollado el endodermo. El endodermo ha formado el tubo neural. Entonces, este endodermo que va a formar el intestino está formado, ¿no? Por el endodermo y el mesodermo visceral que lo rodea, ¿no? Y esta pared, lo que va a ser la pared del embrión, hemos visto que está formada, estos pliegues laterales, acá hay un pliegue lateral, otro pliegue lateral, fueron creciendo, hasta que se juntaron, ¿no? Y me formaron la pared torácica, la pared abdominal del embrión, la pared tóraco-abdominal, ¿no? Entonces, esta es la pared del embrión, formado por el ectodermo, que formó la epidermis, y por el mesodermo parietal, ¿no? Ok. Acá tenemos, además, que tenemos la diferenciación. Este es el mesodermo intermedio, ¿no? Que se está diferenciando en el sistema mesofronéfrico y paranéfrico, ¿no? Ok. No hay más de importancia. Pero esta lámina ya la conocen, ¿no? Entonces, esto que le está rodeando sería el amnios, ¿no? Ok. Entonces, lo que quiero que miren es esto de acá. Entonces, voy a retroceder un poco. Entonces, esta pared que estoy mostrando acá, esta pared, esto que les estoy mostrando, está formado por esto de acá, ¿no? Es decir, es la epidermis formada del ectodermo y es el mesodermo parietal. El mesodermo parietal y la epidermis. Y en esta es donde se van a empezar a crecer los miembros superiores, el día 28. Entonces, si es esto lo que se forma, ¿por qué está formado el miembro superior? La yema del miembro superior. La yema del miembro superior se forma de esto. Entonces, está formado por un núcleo, el rojo es el mesodermo parietal. Entonces, el núcleo de la yema está formado por este rojo, por el mesodermo parietal, por la placa parietal del mesodermo de la placa lateral, este de acá. Y está recubierto por la epidermis, que fue formada del ectodermo. Entonces, esto es lo que empieza a crecer y forma la yema, ¿sí? Seguimos. Entonces, algo muy importante es, otra vez, acá tenemos una yema, ¿no? Pero es una yema que ya está creciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué está formada la yema? Todo su interior está formado por mesodermo, por ese tejido mesodérmico parietal. ¿Sí? Forma mesénquima del mesodermo parietal, todo esto. Y está rodeado por el ectodermo que ha formado la epidermis, ¿no? Ahí está. Pero acá nos señala algo muy importante. En la quinta semana, esta yemita va a empezar a crecer, ¿no? Y en la quinta semana se forma un engrosamiento. Ven acá, si le han hecho un corte a la yemita, este engrosamiento es un engrosamiento del ectodermo, de la epidermis. Este engrosamiento, acá lo están viendo magnificado, ¿no? Igual tenemos, esta es la parte más distal de la yema, ¿no? Y vemos, mira, son sus células cúbicas, ¿no? Y acá tenemos que se ha engrosado. Este engrosamiento que se produce, este engrosamiento es este engrosamiento le llamamos la cresta ectodérmica apical. Esta cresta ectodérmica apical es muy importante. Esta cresta ectodérmica apical es la responsable de que los miembros crezcan, de que las yemas se elonguen. Entonces, ¿qué pasa? Se ha visto que si tú agarras, vamos a suponer, ¿no? Agarran, es un embrión, ustedes agarran y parten un pedacito de esta yema y se la ponen acá al embrión, entonces acá le va a empezar a crecer otro miembro, ¿sí? Agarran y queman esta cresta ectodérmico apical, ya no va a crecer el miembro. Agarran y sacan un pedacito, como les he dicho, y la ponen en otra parte, en esa otra parte va a empezar a crecer otro miembro. Esta cresta ectodérmico apical es la responsable del crecimiento de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Y además se ha visto, esto de acá les he dicho que es mesodermo, es mesénquima. Este mesénquima, indiferenciado, como ven, ¿no? En la sexta semana va a empezar a formar cartílago, ¿no? Va a empezar a diferenciarse el cartílago, va a empezar a diferenciarse el músculo.
Pero va a ser, primero se va a diferenciar la zona que está más lejana a la cresta. Cuando tú te acercas a la cresta, esta cresta permite el crecimiento del miembro porque hace que esta zona de acá que les estoy mostrando, esta es la cresta ectodérmica, ¿no? Esta de acá, hace que la zona próxima a esta zona próxima a la cresta ectodérmica presente, se llama zona transicional o zona de proliferación. Es decir, esta zona no se diferencia hasta que desaparezca la cresta. Mientras la cresta no desaparezca, esta no va a formar hueso, no va a formar cartílago, va a seguir creciendo. Entonces, es muy importante en los miembros la aparición de esta cresta, que se llama la cresta ectodérmico-apical. ¿Sí? Quinta semana. Entonces, básicamente, ya les he dicho que esta, otra vez repito, ¿no? Esta cresta ectodérmico-apical acá es la responsable del crecimiento de la extremidad. No se olviden. Ok, bueno. Acá hay algunas cosas que les he puesto. Miren, esto lo van a encontrar bastante, ¿no? El desarrollo de los miembros, sobre todo cuando hablan de las gallinas y los pollos, hablan de que se desarrolla en tres formas, ¿no? Estilópodo, pseudópodo y autópodo, ¿no? Entonces ahí está, estilópodo, pseudópodo y autópodo, ¿no? Entonces, estos son tipos que hacen clasificaciones para la formación de los miembros, ¿no? ¿Son importantes? Sí, son importantes. Otra vez, ¿no? El húmero, lo que es el húmero, el fémur, estilópodo, ¿no? El radio, el cúbito, la tibia, el peroné, pseudópodo. Y sean los metacarpianos o los metatarsianos, sean miembros superiores o inferiores, autópodos. ¿Es importante esto? Sí, pero es importante sobre todo cuando uno hace los genes, cuando hace los OX1, OX2, OX3, para diferenciar, ¿no? Porque estos van a tener variabilidades genéticas. Pero, como ya les he dicho, hemos decidido no hacer genes en embriología porque los confundimos y se olvidan, ¿no? Entonces, esta parte sabrán los nombres nada más y, como os digo, tiene importancia, implicación en la expresión genética, que es un tema que no estamos haciendo. Ok. Luego tenemos, entonces, dijimos que en la quinta semana aparecía la cresta ectodérmica apical. En la sexta semana ya está más formado, como pueden ver en el embrioncito, ¿no? Y enfocándonos en la sexta semana, acá igual, ¿no? Se puede ver esto que les he dicho, este engrosamiento, que es todavía, ¿no? Desde la sexta hasta la décima semana se ve la herniación, el engrosamiento del cordón umbilical, se ve la protuberancia cardíaca, ¿no? Y acá lo que quiero que vean es en los miembros superiores y 2 días después en los miembros inferiores, vamos a tener, una es que se aplana, el extremo distal de los miembros se aplana. Entonces, al aplanarse me forma una placa, la placa de las manos o la placa de los pies, sexta semana. Y además se forma la primera constricción circular, ¿no? Que va a formar la muñeca. Esto, cuando hagamos articulaciones, van a ver que las constricciones van a ser áreas de necrosis que se producen dentro del miembro. Entonces acá se forma una necrosis que me va a producir finalmente la articulación de la muñeca. Y una constricción primaria, acá abajo, del miembro inferior, que me va a producir la articulación del pie, ¿no? Y además, esta sexta semana van a empezar a aparecer los radios. Unos radios acá que van a formar los dedos, ¿no? El 42, ¿no? ¿Por qué se producen estos radios? Vamos a ver después, es ¿por qué empiezan a formarse las separaciones entre los dedos? Es porque empieza a haber necrosis en la cresta ectodérmico-apical en algunas zonas. Eso después van a entender, ¿no? Y bueno, aparece en la primera semana, pero entre la séptima semana se va a producir sobre todo la constricción. Esta es la muñeca, se produjo, ¿no? Y la articulación del pie se produce por la primera constricción primaria, ¿no? La séptima semana ocurre la segunda constricción, ¿no? Que va a formar el codo y va a formar la rodilla, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Y entre la séptima y la octava semana va a ocurrir la rotación, ¿no? Es decir, los miembros superiores van a rotar 90 grados hacia afuera, los miembros inferiores 90 grados hacia adentro, ¿no? Eso lo vamos a ver en un video en las prácticas, ¿ok? Entonces, ¿por qué se forman los dedos? ¿No? En la sexta semana. Entonces habíamos visto acá, entonces esto es una yema
está acá hemos visto que está en la yemita de la cresta ectodérmico apical. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se forman este espacio, los espacios interdigitales? Los espacios interdigitales se producen porque estas áreas de la cresta ectodérmico apical mueren necrosis. En estas no. Al morir en esas zonas la cresta ectodérmico apical, entonces se van a empezar a producir los espacios, las áreas de muerte van a condicionar estos espacios interdigitales, ¿no? Que tanta patología da, que vamos a ver en el último examen, ¿no? Bueno, eso de la rotación, que creo que ya se expliqué. Ok. Algunas otras cosas que hay que señalar es que en la sexta semana no han visto la configuración externa, ¿no? Hemos visto cómo se han ido formando los miembros. Entonces, acuérdense que las extremidades tienen osificación endocondral, es decir, primero se forma cartílago. Entonces, al formarse primero cartílago, ¿cuándo? La sexta semana. Ocurre esta diferenciación, hemos dicho, de próxima a la distal. Primero la zona que está más lejana a la cresta ectodérmico apical, ¿no? Entonces se empieza a diferenciar en cartílago. Todo se va formando un esqueleto, pero este esqueleto es cartilaginoso, ¿no? Y va creciendo este esqueleto cartilaginoso, ¿no? Cada vez van formándose más cartílagos, ¿no? Todo igualito al hueso, solo que, igualito a nuestro esqueleto, perdón, solo que de cartílago, ¿no? Articulaciones es un tema que hay que hablar después, solamente articulaciones. Y la osificación. ¿Cuándo empieza la osificación? Los centros de osificación van a empezar recién en la semana 12, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces tenemos todos los huesitos formados de cartílago. Primero se formó el mesénquima, es decir, la yema de la extremidad, ¿no? Formada por el mesodermo parietal de la placa lateral. Ahí está la yema rodeada del ectodermo, ¿no? Entonces en esta yema se van a empezar primero a diferenciar los condroblastos. Estos condroblastos me van a formar el hueso me van a formar cartílago, me van a formar un cartílago en la forma que después vamos a conocer al esqueleto, ¿no? Y luego en la semana 12 va a haber flujo sanguíneo, van a llegar los osteoblastos, se van a diferenciar los osteoblastos y van a empezar a calcificar, ¿no? De su núcleo de osificación primaria. No es el único, existen muchos, no es tema ahora, pero estos núcleos de osificación primaria van a ir cubriendo, ¿no? En este caso la diáfisis, también tenemos núcleos de osificación epifisiarios, van a ir creciendo y van a ir reemplazando el cartílago por hueso. Ok. Ahora, también es importante, sobre todo para el examen, que los miotomas, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen, ¿no? Recuerden que los somitas, ¿no? Cada somita me formó un miotoma, un dermatoma y un esclerotoma, ¿no? Entonces, estos miotomas, los miotomas que vemos, ¿no? Van a ser responsables de la formación de los músculos. Eso ya lo hemos hecho en las clases anteriores, ¿no? Pero ¿quién forma los miotomas de la extremidad superior? Denme un segundito, perdón, chicos. Algo. Bueno, primaxial, axial, hicimos osificación, nos faltaba casi una hora en el comedor de la clase. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? C5. Chicos, ¿me escuchan? T1 o algo así. Y L2. Muchachos, ¿Renzo me ocupó? Sí. Nada, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a corazón, ¿ya? Entonces, siendo es un poco complicado. No complicado, ¿no? Sino él lo complica, ¿no? Entonces, yo he intentado simplificar corazón. Vamos a ver, espero que me entiendan, ¿ok? Entonces, primero, quiero que recuerden, vamos a hablar de dos áreas, ¿no? Área cardiogénica primaria, área cardiogénica secundaria. Entonces, como todos los órganos, acuérdense, de acá, la gastrulación, ¿no? Esto, la gastrulación ocurre el día 15, ¿no? Entonces, esta imagen la conocen, hemos repetido un montón de veces, ¿no? No es solo el corazón, sino es una imagen que hemos visto el día 16. Entonces, si el día 16 está ocurriendo, ¿no? Día 15, 16 está ocurriendo la gastrulación. Entonces, esta capa que está cortada arriba sería el amioblasto, ¿no? Probablemente han sacado la cadena amniótica. Y acá arriba estamos viendo el estamos viendo el epiblasto, ¿no? Por debajo está el hipoblasto. En este epiblasto sabemos, ¿no? Que el día 16 se ha formado
el nódulo primitivo con la fosita primitiva, tenemos la línea primitiva con el surco primitivo, ¿no? Y está ocurriendo lo que es la gastrulación, ¿no? Es decir, estas células negras, estas rayas negras que ven acá, ¿no? Nos dan la dirección. Las células del epiblasto están migrando hacia la línea media, ¿no? Y al migrar hacia la línea media se liberan, ¿no? Se desprenden, ¿no? Se imaginan acá y se liberan, se deslizan en forma de matraz, ¿no? Y entonces pasan a ubicarse, ¿no? A reemplazar lo que es el hipoblasto, ¿no? Formando el endodermo, y también a formar una capa entre estos dos formando el mesodermo. Eso lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Existe ya una identificación de este área del epiblasto, ¿no? Nos dice que han identificado las células que van a formar el corazón en este ectodermo, en este epiblasto. Sigo repitiendo el dermo. En este epiblasto. Estas células, nos dice, van a estar craneales acá, craneales hacia el nódulo primitivo. Entonces, estas células que están acá me van a formar después el corazón, el campo cardiogénico primario. Estas que estoy mostrando acá. Estas que están acá, ¿no? Que están craneales, estas que están acá en esta zona, es decir, en el epiblasto, se imaginan, ¿no? Se imaginan acá, llegan a la línea primitiva, al nódulo primitivo, y luego se dirigen, como esta flecha está mostrando, hacia arriba, ¿no? Se dirigen hacia arriba, por el mesodermo, ¿no? Y se van a localizar en esta zona de acá, estas células. Y cuando lleguen a esta zona, se van a denominar, esta zona, estas células que se han imaginado, se van a ubicar en esta forma de herradura y van a formar, les vamos a denominar campo cardiogénico primario. Okay. Entonces, eso el día 18, ¿no? Entonces, el día 16, hemos visto que está ocurriendo la gastrulación. Acá tenemos el día 18, ¿no? Ya hay algunos cambios que ya conocen, ¿no? Igual acá tenemos la cavidad amniótica, ¿no? Entonces ya se está formando esta, ¿no? En lo que es en el ectodermo, ¿no? Ya se formó el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Entonces en esto que es el ectodermo se está formando la placa neural, ¿no? Esto ya hemos hablado, ¿no? La placa neural, los pliegues neurales, ¿no? Acá tenemos el surco neural que ya conocemos, ¿no? Eso por fuera, ¿no? En el ectodermo, ¿no? Y por debajo de en el mesodermo, tenemos estas células rojitas que ven acá, que son esas que les he estado explicando, ¿no? Esas células que se han imaginado y se han localizado así, en forma de herradura, en el mesodermo, ¿no? Craneales, por delante, cefálicas craneales, a la placa neural. Están por delante de la placa neural. Entonces estas células del mesodermo se disponen así. Como ustedes ya les expliqué, además se produce la hemangiogénesis, ¿no? Entonces estas células del mesodermo están formando hemangioblastos, ¿no? Si los veo en el microscopio vería hemangioblastos, y se disponen así en forma de herradura en el mesodermo, craneales a la placa neural. Esta zona le llamamos el campo cardiogénico primario. Okay. Entonces, este es el campo cardiogénico primario. No está encima, repito otra vez, encima está el ectodermo. Esta que estamos viendo rojo está debajo de esto, en el mesodermo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hago un corte? ¿No? Agarro y hago un corte. Hago el corte ahí. Entonces, ahí tengo el corte, ¿no? Entonces, tiene que ser un corte craneal, ¿no? Si yo hago el corte acá, pues no veo nada, ¿no? El campo cardiogénico primario solo está craneal, está por delante de la placa neural. Tengo que hacer el corte acá, ¿no? Hago ese corte y ¿qué voy a ver? Acá tenemos el ectodermo, ¿no? Entonces acá estará la cavidad amniótica. Acá tenemos el mesodermo en naranja, ¿no? Y debajo tenemos el endodermo. Entonces acá estará el saco vitélico, ¿no? Entonces, en el ectodermo estamos viendo que se está formando la placa neural, ¿no? El surco neural, la placa neural, las hendiduras, ¿no? Las crestas neurales estarán por acá, ¿no? Se está formando esta placa neural, ¿no?
Acá tenemos la notocorda, que ya se formó el día 16, y el mesodermo, ¿no? El mesodermo, ya habíamos hablado bastante del mesodermo, y el endodermo, ¿no? Entonces, en el mesodermo ya muchas veces les he dicho que el mesodermo se está dividiendo, ¿no? El mesodermo paraxial presomita, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral, ¿no? Ya habíamos visto que este mesodermo de la placa lateral tiene dos capas, dos hojas. Una hoja parietal que se continúa con el ectodermo y una hoja visceral que rodea al endodermo. Y entre estos dos forma una cavidad que se llama la cavidad intraembrionaria, que está en contacto con la cavidad extraembrionaria. Igual acá, ¿no? El mesodermo de la placa lateral se divide en dos hojas. Una hoja parietal que se continúa con la cavidad amniótica, una hoja visceral que se continúa con el endodermo. Y acá tenemos igual la cavidad intraembrionaria. Pero miren qué interesante, ahora estamos profundizando un poco, ¿no? El día 18, en este mesodermo, la hoja esplácnica o hoja visceral del mesodermo de la placa lateral, entonces las células que migraron se están formando lo que decimos, los islotes sanguíneos. O sea, estas células se están cambiando, se están formando por los hemangioblastos. Estas células se cambian en hemangioblastos y empiezan a formar los islotes sanguíneos en este mesodermo de la placa lateral. Día 18, ¿no? Ok, entonces, ahora, espero me hayan entendido. ¿Cómo se formó este campo cardiogénico primario? Que ya les dije que está en la hoja visceral o esplácnica del mesodermo de la placa lateral y está craneal a la placa neural. Entonces, este va a formar finalmente el corazón, ¿no? Primero va a formar el tubo cardíaco y lo va a hacer de manera ordenada. Es decir, lo que está acá afuera, esto que está acá afuera, me va a formar las aurículas. Esto que está por dentro, estos de acá, me forman el ventrículo izquierdo. Estas que están más adentro, me forman el ventrículo derecho, ¿sí? El cono y el tronco, después vamos a ver, van a venir de otra área, que se llama, y parte del ventrículo derecho, del campo cardiogénico secundario, ¿no? Pero por ahora lo que quiero que vean es que este campo cardiogénico primario, entonces, tiene una distribución ordenada de qué va a formar. Y existen genes al respecto que no estamos tocando, ¿no? Suficiente con eso. Ok. Entonces les he dicho que esto ya me han entendido. Se formó un campo cardiogénico primario y este campo cardiogénico primario me va a ir formando un tubo, como vamos a ver después, que es el tubo cardíaco. Pero hay una parte, esta parte de acá, la parte central, que va a seguir recibiendo células, ¿no? El campo cardiogénico primario se formó el día 18, ¿no? Pero va a haber otro campo que después de haberse formado el primario, va a aparecer otro campo. Por eso aparece después, le llamamos campo cardiogénico secundario, que aparece 2 días después, ¿no? Día 20-21. Y que empieza a botar células hacia el campo cardiogénico primario. Entonces, como acá nos dice el día 28 ya, ¿no? Que continúa en todo caso. Entonces, este de acá se está formando ya el tubo cardíaco del campo cardiogénico primario. Ahora vamos a ver cómo. Pero continúan viniéndose células y añadiéndose a este que va a ser el corazón. ¿Y estas células de dónde vienen? Vienen de la faringe, del mesodermo de la faringe, y se van añadiendo. A estas les denominamos el campo cardiogénico secundario, ¿no? De los arcos faringios, ¿no? Eso vamos a hablar después. ¿Ya? Entonces, ese es el campo cardiogénico secundario. Ok, obviamente, a ver, este es 28 días. Claro, doctor, tiene una eminencia frontonasal, probablemente acá tiene la placoda cristalina, la placoda óptica, podemos ver ya los arcos faringios, la protuberancia cardiogénica ya se ha formado, o sea, es día 28, ¿no? El cordón umbilical, ya no hay neuropodo anterior, ya no hay neuropodo posterior, ¿no? Probablemente ya se está formando acá la yema del miembro superior, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué forma el campo cardiogénico secundario? Las células que están llegando van a contribuir a formar parte del ventrículo derecho, el cono cardíaco y el tronco arterial. Eso lo vamos a entender mejor después.
Ok. Entonces, hasta ahí, entonces, ¿qué tengo que han entendido? Espero, es que tenemos que el corazón se formó de dos áreas. El campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario. ¿Ok? Entonces, suficiente. Estas células del campo cardiogénico, esto hemos hecho ya, ¿no? En lo que es el primer aporte, ¿no? Lo que es la formación de los vasos sanguíneos, del mesodermo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No me importan los factores para este curso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Estas son células del mesodermo. Estas células del mesodermo en el campo cardiogénico primario son células del mesodermo. Entonces, estas células del mesodermo, por algunos factores, ¿no? Cambian y se vuelven hemangioblastos. Y se dividen en dos. Un grupo de hemangioblastos centrales y un grupo de hemangioblastos periféricos. ¿Sí? Los hemangioblastos centrales van a formar los componentes sanguíneos. ¿Sí? Van a formar los glóbulos rojos, los blancos, los componentes sanguíneos. Y los hemangioblastos periféricos, estos que están afuera, se van a unir y van a formar el endotelio. ¿Sí? Ok, entonces miren, teníamos acá los ¿no? Los islotes sanguíneos formados por hemangioblastos. Entonces, estos islotes, ¿qué está pasando? Están juntándose. Estos hemangioblastos serían estos que están viendo acá, ¿no? Y se agrupan y finalmente me forman un tubo a un lado y un tubo al otro lado. Se forma un tubo acá, bueno, en realidad se forman más tubos, pero se forman, básicamente para que entiendan, tubo acá, y esos tubos les llamamos los tubos endoteliales. Que solo tienen endotelio. Un segundo. ¿Aló? ¿Cómo está usted? No, dígame. Sí, un poco rápido, por favor. Sí, estoy en clase. Dígame usted. Ya. Perfecto. Ahí muchachos. Entonces, así se formaron los vasos sanguíneos, ¿no? Pero los tubos endoteliales. Pero acuérdense además que no solo el mesodermo va a originar el tejido sanguíneo, acá los hemangioblastos, sino el mesodermo también tiene los mioblastos, ¿no? Acuérdense que el mesodermo tiene el esclerotoma, tiene células del esclerotoma, del miotoma, ¿no? Del dermatoma. Entonces, y las células del miotoma que rodean estas células endoteliales van a diferenciarse en músculo. Entonces tenemos que se forma el endotelio que ven acá y por afuera se estaría formando una capa de músculo. Así es que estas células terminan convirtiéndose en un tubo, que es el tubo cardíaco. ¿Sí? Este de acá es el tubo endotelial que va a formar finalmente el tubo cardíaco. Ok. Entonces, eso es básicamente hasta ahorita. Solo hemos recordado cosas que ya sabíamos. Entonces, habíamos visto, ya se formó el tubo cardíaco, ¿no? Y habíamos visto dos cosas, ¿no? que ocurrían en el anterior aporte. Uno es el plegamiento cefalocaudal y otro es el plegamiento lateral, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá otra vez el día 18, ¿no? Hemos hecho un corte sagital. Entonces, el día 18 hemos hecho un corte sagital. Acá tenemos la cavidad amniótica, ¿no? Tenemos el ectodermo, ¿no? Que está formando las pliegues neurales. Está continuando este ectodermo, ¿no? Con el mesodermo extralunario, ¿no? Acá tenemos en amarillo el endodermo, ¿no? Se ve el mesodermo por acá, está en medio, tenemos el endodermo. Acá tenemos el saco vitelino, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? El día 18 se formó el campo cardiogénico primario, ¿no? Y el campo cardiogénico primario, hemos visto en la imagen, miren, se formó, ¿no? Es la misma, este también es día 18, solo que otro corte. Y este campo cardiogénico primario, hemos dicho que se formó craneal, ¿no? Es decir, por delante de la placa neural, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta imagen estamos viendo, miren, esta es la placa neural y justamente el campo cardiogénico primario que está formando el tubo cardíaco se está formando por craneal a la placa neural.
Pero ¿qué pasa? Acá vemos que va a ocurrir el plegamiento, que ya hablamos. El día 16 se formó la lactoides, ¿no? Va a ocurrir el plegamiento cefalocaudal, se empieza a plegar, ¿no? Entonces, ahora vamos a enfocarnos en este tubo cardiogénico. Lo que inicialmente está por delante de la placa neural, incluso por delante, acá esta sería la membrana bucofaríngea, por delante de la membrana bucofaríngea, ¿no? Continuamos y miren, se empieza a plegar el plegamiento cefalocaudal por crecimiento del ectodermo, ¿no? Y miren, ocurre este plegamiento y ya vemos que este tubo cardíaco ya está en la región cervical, ¿no? Ventral a la que es la membrana bucofaríngea, ¿no? Plegamiento cefalocaudal. Día 22. Continúa, ¿no? El día 24, miren, ¿no? Cada vez se está plegando más este tubo cardíaco. Este día 24 ya está entre la región cervical y la región torácica, ¿no? El tubo cardíaco. Y continuamos el día 28, ¿no? Que ya hemos visto que es cuando ocurre el plegamiento máximo, ¿no? Este ya no es el saco vitelínico, sino es el conducto vitelínico, ¿no? Ocurrió este plegamiento, miren, ya los tubos neurales ya se han cerrado, los neuropodos, ¿no? El neuropodo anterior y posterior, tenemos acá en la eminencia la protuberancia frontonasal, y ya lo que es el tubo cardíaco ya está en la región torácica, ¿no? Y justamente acá nos va a formar lo que es la protuberancia o eminencia cardíaca, ya en la región torácica. Entonces, es así entonces como de lo que estaba por delante, ¿no? Estaba cefálico a la placa neural, por este plegamiento cefalocaudal ha ido poco a poco introduciéndose en el hasta llegar al día 28. ¿Sí? Ok. En el plegamiento cefalocaudal. Y luego tenemos, también hay un plegamiento lateral, ¿no? Eso también hemos hablado. Entonces, hemos visto acá el día 17, hemos trabajado el día 18, ¿no? Entonces, igual, habíamos visto el día 18, esta es la cavidad amniótica, rodeada de, este es las placas neurales, ¿no? Los pliegues neurales, el surco neural, ¿no? Se está continuando con el ectodermo, ¿no? Tenemos el mesodermo, ¿no? El mesodermo, la notocorda, el mesodermo parcial, el mesodermo intermedio, el mesodermo que se divide en dos hojas, el de la placa lateral, el parietal y el visceral esplánico. El parietal o el visceral esplánico, ¿no? Y este visceral estaba rodeando al endodermo, ¿no? Y este es el saco vitelínico. Pero miren, habíamos visto que el día 18 empezaba la hemangiogénesis, ¿no? La hemangiogénesis, se habían formado las lagunas, ¿no? Y acá se empezaron a formar los islotes sanguíneos, ¿no? Los islotes sanguíneos, y estos empiezan a, hemos dicho ya, a formar los tubos, ¿no? Tubos endoteliales, ¿no? Tubos endoteliales. Entonces, ahorita estamos hablando de la formación de un tubo, el tubo más importante, ¿no? Que se van a fusionar algunos de estos tubos y van a formar un tubo grande. Ese tubo es el tubo cardíaco, ¿no? Pero primero se forman tubos endoteliales y luego el tubo cardíaco. Pero también uno de estos vasos, el que está más próximo al centro, estoy adelantando un poco, va a formar la aorta, ¿ah? Las aortas dorsales, que veremos después. Okay. Entonces, acá se están formando sus tubos endoteliales. Y acá están un pliegue, ¿no? Está formando los pliegues, esto ya hemos visto, la hoja parietal junto con el endodermo, están formando los pliegues laterales. Y estos pliegues laterales, hemos visto que en el plegamiento, miren, van a empezar, dijimos, a constreñir, van a empezar a comprimir el endodermo. Ahí está, lo están comprimiendo, ¿no? Pero acá podemos ver que en esta región, en la región del tórax, cuando ocurren esos plegamientos, miren, se están formando, ya les he dicho que estos centrales van a formar la aorta dorsal. Acá tenemos los tubos endocárdicos, y no solo en esta región torácica, esto de acá hemos visto que estos pliegues, ya hemos visto en clases anteriores, estos pliegues van a ir comprimiendo, y miren, ¿no? Van a terminar formando lo que vimos es el tubo intestinal, ¿no? De este endodermo. Esto ya lo conocemos. Pero ¿qué pasa acá? Van a plegar, y no solo van a juntar formando el tubo intestinal, sino también estos tubos endocárdicos, que son dos tubos endocárdicos, uno a cada lado, se van a terminar juntando. Y me van a formar, ¿no? Las aortas igual, ¿no? Se juntaron,
y me van a formar un tubo, que es el tubo cardíaco, al juntarse, ¿no? Igual, pegó y me formaron el tubo intestinal. Este y este lo fue pegando, se juntan estos tubos endocárdicos y me forman el tubo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Miren, tenemos que se ha formado, ¿no? Igual, ¿no? Se ha consolidado los pliegues laterales, este es un pliegue lateral, este es el otro pliegue lateral, se han unido y me han formado la pared torácica, la pared tóraco-abdominal, ¿no? Este es el ectodermo, ¿no? Arriba tenemos que el día 22 justo empezó a formarse el tubo neural, ¿no? Se han desprendido las crestas neurales, que ya conocemos. Tenemos el mesodermo paraxialo-presomita, con su hoja, la hoja parietal, que me ha formado la pared torácica, la hoja visceral, que me está rodeando el endodermo, formando el tubo intestinal, y en este caso también está formando el tubo cardíaco. Acaba de formarse entonces el tubo cardíaco, gracias a este plegamiento lateral. Entonces, es así, este es un embrión, ¿no? Es un embrión. Este es el tórax, lo que va a ser el tórax, este es lo que va a ser el abdomen, y se han juntado, miren, ¿no? Y me han formado estos dos tubos, este era un tubo endocárdico derecho, tubo endocárdico izquierdo, estos dos tubos se han juntado, se han unido, excepto en la porción más caudal, que va más a la cola, se han juntado y me han formado un solo tubo. Este tubo le denominamos el tubo cardíaco. Este es el tubo cardíaco. Este es lo que va luego al corazón, ¿no? Entonces, que está formado, se han fusionado dos tubos endoteliales, ¿no? Excepto en la región más caudal. Entonces me acaba de formar un tubo, que es el tubo cardíaco. ¿Sí? Listo. Entonces se formó el tubo cardíaco. Ok. Ahora, creo que ven esto. Entonces, este es el tubo cardíaco. Sí. El tubo cardíaco, entonces, ¿por qué está formado? Está formado por estas células que ven adentro, que ya vimos, ¿no? Que son las células endoteliales. Cuando se produjo, les dije, la hemangiogénesis, se formó el endotelio. ¿Sí? El endotelio y las células, ¿no?, sanguíneas, ¿no? Ahí está. Luego les dije que parte del mesodermo formaba células musculares. Estas células musculares que se han formado de este mesodermo visceral o esplácnico forman la capa muscular. Esta capa muscular va a segregar una capa que está entre estas dos. Esta capa que está entre los dos se llama la matriz extracelular. Esta matriz extracelular es gruesa, es producida por las células musculares, y esta matriz extracelular es rica en ácido hialurónico. Entonces ya tenemos el epitelio vascular, tenemos la matriz extracelular, tenemos la capa muscular, y por fuera va a aparecer otra capa, ¿no? Este es un tema que no hacemos en embriología. Uno, embriología para ustedes, que es cavidades, ¿no? Tenemos la cavidad torácica, la cavidad abdominal, la cavidad pericárdica, ¿no? Y este de acá es lo que va a formar el diafragma. Eso sí vamos a hacer, ¿no? El tabique transverso. De este tabique transverso, que es mesodermo, van a migrar otras células que van a rodear a este tubo cardíaco. Lo van a rodear y van a formar el epicardio. Primero el procardio y luego el epicardio. Entonces, finalmente, si les pregunto cuáles son las capas del tubo cardíaco, van a ser el endocardio, el tubo epitelial o endocardio, ¿no? Luego tenemos la matriz extracelular, tenemos el miocardio y luego va a venir el pericardio o procardio. Ok. Entonces, eso es en lo que es estructura. Entonces, si tenemos un embrión, ¿no? Este es un embrión de 28 días también, ¿no? En conclusión, ¿qué tenemos? Que acá se ha formado un tubo, ¿no? Este que están viendo de rojo es el tubo cardíaco. Y este tubo, ¿no?, acaba de formarse por unión de los dos tubos endoteliales.
Como veremos después, este tubo ya está en el tórax ahora, ¿no? En esta cavidad, que va a ser la cavidad torácica, ¿no? Este tubo que están viendo acá va a recibir por su porción caudal, ¿no? Por su porción inferior, por esta, va a recibir sangre, ¿no? Y va a bombear sangre, va a recibir, vamos a ver después, ¿no? Por el seno venoso, eso vamos a conocer después. Y esta sangre va a salir, va a ser bombeada por este de acá, es la aorta dorsal. Ya comencé, algo les mencioné, ¿no? Va a salir por la aorta dorsal. En este caso, este de acá es el primer arco aórtico, pero existen 5 arcos aórticos, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que vamos a conversar después. Pero finalmente la sangre la bombea por su porción cefálica por los arcos aórticos hacia la aorta. Entonces ya empezó a funcionar este tubo cardíaco. Ok. Entonces, ¿han entendido hasta ahí? Hasta ahorita tenemos un tubo, doctor. Muy bien, tenemos un tubo, doctor. Pero ¿cómo es que este tubo se vuelve un corazón? Actualmente solo es un tubo. Entonces, para eso existe un asa. Entonces ya vimos entonces que se nos formó el tubo. Okay. Entonces, ¿qué pasa con este tubo? Este es el tubo, ¿no? El día 22. Entonces, este tubito, habíamos dicho que se ha formado de la fusión de los tubos endoteliales, ¿no? Entonces, este tubo tiene áreas, ¿no? Tiene una porción caudal y tiene una porción craneal. Entonces, ¿qué va a pasar con este tubo? La porción craneal, esta que ven acá arriba, la porción craneal, se va a empezar a doblar, va a empezar a dirigirse hacia ventral, hacia caudal y hacia la derecha. Otra vez, la porción craneal, la porción cefálica de este tubo, se dirige hacia adelante, es decir, hacia ventral, hacia caudal, es decir, hacia abajo, y hacia la derecha. Y también, en cambio, esta porción, la porción caudal, la porción inferior, esta porción caudal, se va a dirigir hacia arriba, hacia dorsal y hacia la izquierda. Entonces, ¿qué vemos? Miren, lo que es un tubo recto, ¿no? Es un tubo recto. Vemos que esta porción, la porción cefálica, ¿no? La porción craneal o cefálica se está dirigiendo hacia abajo, ¿no? Se está dirigiendo hacia adelante, ¿no? Hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha. Y esta porción caudal, en cambio, se está dirigiendo hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda, ¿no? Entonces, empieza a doblarse este tubo, ¿no? Continuamos. Y miren, día 24, cada vez se dobla más. Esta porción cefálica se sigue dirigiendo hacia abajo, hacia ventral, hacia caudal, hacia ventral y hacia la derecha. Y esta porción, que era la porción caudal, se dirige hacia arriba, hacia cefálico, hacia atrás y hacia la izquierda, ¿no? Continúa este plegamiento. Esto nos sirve para ver, ¿no? Miren, que la porción craneal se dirige hacia la derecha y la porción caudal se dirige hacia la izquierda. Y así vamos a tener que pronto, el día 28, todo el corazón ya se ha girado, ha formado un asa. Esta, que era la porción inferior, ha terminado más arriba, más cefálica, ¿no? Que el resto, más cefálica. Ha terminado más hacia posterior, cefálica, posterior y hacia la izquierda. Y esta, que estaba arriba, ¿no? Que era la cefálica, ha terminado abajo, en la porción caudal, hacia la derecha, ¿no? Y hacia ventral. Entonces, es así como se terminó de formar el asa cardíaca. ¿Sí? Ok. Me toca cavidades cardíacas, pero ahí voy a parar un ratito para que respiren, porque sigo yo y no van a entender nada. ¿Entienden? Los componentes sanguíneos y los de la parte periférica me forman el tubo. Así se empieza a formar un tubo. Eso va a formar, eso que les he dicho, va a formarse para formar el tubo cardíaco, para formar las aortas dorsales, de las que me estás hablando, desiguales por hemangiogénesis, para formar unas venas grandes,
que se llaman las venas cardinales. Las venas cardinales, tenemos las venas cardinales comunes, se forman así como les estoy explicando. Esas son básicamente los que se forman por hemangiogénesis. Y también tenemos la angiogénesis. ¿En qué consiste la angiogénesis? La angiogénesis consiste en que unos vasos sanguíneos se forman de los otros vasos sanguíneos ya formados. O sea, por ejemplo, ¿no? Se formó el arco aórtico, se formó peor la aorta dorsal, y esta aorta dorsal me va a dar las arterias renales, me va a dar las arterias ilíacas, ¿no? Se van a formar las arterias vitelínicas, las arterias umbilicales, ¿no? Toda aparte de vasos ya formados, ¿no? Esa es la angiogénesis. Esas son las dos formas en que se forman vasos sanguíneos. No sé si he respondido tu duda, pero es así como te estoy explicando. Gracias, doctor. ¿Te confundí o te aclaré algo, Jorge? No, sí la entendí. Sí, me entendiste. Bueno, pues sí. Si no, pregúntame nada más, por favor, para aclararte. A ver, ya chicos, tenemos que terminar corazón, porque es bastante, como ustedes han visto, ¿no? Entonces, pero ya me tengo entendido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Campo cardiogénico primario, campo cardiogénico secundario, ¿no? Hemos hecho formación del tubo cardíaco y luego formación del asa cardíaca. Entonces, como vemos, eso es de repente lo más fácil. Ahora, entonces, mira, quiero que miren esto. ¿Estoy compartiendo, chicos? No. No. Entonces, bien. Entonces, habíamos estado hablando hasta ahorita de este tubo, ¿no? Del tubo cardíaco. Entonces, este tubo cardíaco lo vamos a dividir nosotros en partes, ¿no? Lo dividimos en partes. Este que está en roja le llamamos la aurícula. Esta que está en azul le llamamos el ventrículo. Y esta que está en verde, bueno, en realidad todo lo que está en verde, negro y blanco le llamamos el bulbo arterial. ¿Sí? Otra vez entonces. Tenemos la aurícula, tenemos el ventrículo y tenemos el bulbo arterial. Aurícula, ventrículo, bulbo arterial, aurícula, ventrículo, bulbo arterial. ¿Sí? Entonces, inicialmente, estas aurículas son dos, ¿no? Son dos. Pero luego se fusionan, ¿no? Hemos visto la fusión, les he explicado cómo se fusionan por los pliegues laterales. Esta fusión hace que cuando yo hable de esta aurícula, en realidad estoy hablando de la aurícula común. Así le llamamos, aurícula común. A esta aurícula llegan las venas. Esto que ven acá son las venas, que les denominamos el seno venoso. Vamos a hablar después un poquito más de esto. Entonces tenemos el seno venoso y tenemos la aurícula. Es la aurícula común. El seno venoso, la aurícula. El seno venoso, la aurícula. Luego tenemos el ventrículo, este que está en azul. Este ventrículo, realmente, este ventrículo va a llamarse el ventrículo embrionario, ¿no? El ventrículo embrionario o ventrículo primitivo. Es el primer ventrículo que hay, ¿no? Entonces tenemos acá otra vez la aurícula, que realmente es la aurícula común, que luego va a dar origen a las dos aurículas, aurícula derecha e izquierda. Tenemos acá llegan el hecho de los senos venosos, las astas de los senos venosos, ¿no? Hasta aurícula. Luego tenemos el ventrículo, que realmente les he dicho que es un ventrículo primitivo o ventrículo embrionario, que me va a dar origen al ventrículo izquierdo, ¿no? Me va a dar origen al ventrículo izquierdo, ¿no? Y a una parte también del ventrículo derecho. ¿Ya? Y luego tenemos el bulbo arterial, ¿no? Todo esto es el bulbo arterial. El bulbo arterial tiene tres partes: una porción proximal, una porción medial y una porción distal. Este es el bulbo arterial, una porción proximal verde, una porción medial negra y una porción distal blanca. Proximal, medial y distal. Este bulbo arterial me va a dar origen, la porción proximal me va a dar origen al ventrículo derecho. Esta de acá. A una porción del ventrículo derecho. ¿Sí? Ventrículo derecho. Esta porción intermedia negra
me va a dar origen a la porción infundibular, es decir, a la porción de salida, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y luego tenemos, esto también le llaman, ¿no?, el tronco arterial, ¿no?, de acá, la porción distal. Esta porción distal me va a dar origen a las salidas, ¿no?, a la porción de salida, tanto de la aorta como de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, otra vez, si tengo el tubo cardíaco, lo estamos dividiendo en partes, ¿no? Una porción roja, auricular, azul ventricular, el bulbo arterial. El bulbo arterial tiene una porción proximal, medial y distal, ¿sí? Entonces hemos dicho que la porción roja auricular, hablamos de la auricular común. La porción azul ventricular, ¿no?, el ventrículo primitivo o embrionario, ¿no?, el que va a formar el ventrículo izquierdo. El bulbo arterial, su porción proximal, le va a formar el ventrículo derecho. Su porción intermedia le va a formar la región de salida, la región infundibular del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Y la porción más distal me va a formar las regiones, ¿no?, de la aorta y de la arteria pulmonar. Okay. Además, podemos ver uniones. Básicamente podemos ver dos uniones. Una unión entre la aurícula y el ventrículo. A esa unión le llamamos la unión aurículo-ventricular. Y una unión entre el ventrículo y el bulbo. A esa unión le llamamos la unión ventrículo-vulvar o bulbo-ventricular. Entonces, la unión entre la aurícula y el ventrículo, esta unión le llamamos también el conducto aurículo-ventricular. El conducto aurículo-ventricular. Acá está el conducto aurículo-ventricular. Y la unión entre el ventrículo y el bulbo se llama la unión bulbo-ventricular. Esta unión, conforme se va haciendo el pliegue, se va a hacer clara acá, ¿no? Se ve claramente por fuera, ¿no? A esta le llamamos el surco bulbo-ventricular. A esta unión, ¿no? Esta unión ventrículo-vulvar, por fuera forma el surco bulbo-ventricular. Y por dentro, si yo me miraría por dentro, a esta unión le llamamos el orificio ventricular primitivo. Orificio ventricular primitivo, orificio ventricular primario. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces ahí ya estamos hablando un poquito más, ¿no?, de lo que son las divisiones del tubo cardíaco. Okay. Entonces, algo más, ¿no? Quiero que miren acá. Les había hablado, aunque poco, les había dicho, ¿no?, de las capas, ¿no? De hecho, tiene endocardio, tiene matriz extracelular, tiene miocardio, y por fuera tiene una capa que va a formar el procardio y luego el pericardio. Entonces, esto que están viendo, estas rayitas acá, no sé si se verán bien, es el pericardio. Y como ven, las aurículas están fuera inicialmente del pericardio. Pero cuando empieza a formarse el asa, estas aurículas entran dentro del pericardio. Todo el corazón termina dentro del pericardio. Eso es importante. Gracias, estaba explicando. Entonces, otra vez. Entonces, tenemos acá, para ver un poco nada más, ¿no? Ya se ha doblado el corazón, ¿no? Que se ha continuado formando el asa cardíaca. Entonces, ¿qué tenemos? Estas de acá, cuando se ha doblado el corazón, ¿no?, estas de acá, finalmente ya se va apareciendo un corazón de adulto, ¿no? Tenemos acá las aurículas. En este caso, todavía estas aurículas, ¿no?, hasta donde conocemos, no hay divisiones, ¿no? Sería una sola aurícula, la aurícula común, ¿no? A estas aurículas le llegan las venas, hemos visto, le llegan por el seno venoso. Estas aurículas se comunican, esto que ven acá negro es la unión entre la aurícula y el ventrículo.
que hemos dicho que se llama el conducto aurículo-ventricular. Y esta solo le comunica ahorita con este ventrículo, con el ventrículo izquierdo, ¿no? En ese momento no se llama todavía inicialmente ventrículo izquierdo, para lo que conocemos, se llama el ventrículo o ventrículo embrionario. Esta de acá es esto que están viendo acá, este era el ventrículo, ¿no? Estas son las aurículas, este es el ventrículo, este de acá es el bulbo, ¿no? Tenemos las aurículas, los ventrículos, el bulbo arterial, ¿no? Aurículas, ventrículos, bulbo arterial. Se ha continuado doblando. Entonces tenemos acá las aurículas, ¿no? Tenemos el ventrículo primitivo embrionario, y acá tenemos el bulbo, ¿no? Que tiene 3 porciones, hemos dicho, ¿no? Okay. Las aurículas, hemos hablado que estas aurículas ya están dentro, se ha doblado el corazón de la asa cardíaca, están dentro del pericardio. Estas aurículas se comunican con este ventrículo primitivo por un orificio, el orificio auriculoventricular, por ahí pasa la sangre. Llega a este ventrículo primitivo. De este ventrículo, acá habíamos visto que existe la segunda comunicación o unión, la unión ventrículo-vulvar o bulbo-ventricular, que hemos dicho que por fuera se ve un pliegue, acá se está viendo el pliegue, ¿no? El pliegue surco bulbo-ventricular, ahí está. Y por dentro, les he dicho que se ve un orificio, ¿no? El orificio ventricular, ¿no? ¿No? El orificio ventricular, orificio interventricular primario, orificio ventricular primitivo, ¿no? Y acá tenemos el bulbo. Entonces hemos dicho que este bulbo tenía 2 regiones, ¿no? 3 regiones, una región proximal, una región medial y una región distal, ¿no? Okay. Entonces, hasta ahí. Tenemos las aurículas que reciben el seno venoso. Tenemos el ventrículo primitivo. Tenemos el orificio interventricular primario y tenemos el bulbo cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar una vez que ya tenemos esto? Va a pasar que este es el orificio interventricular proximal, antes del orificio ventricular primario, o sea, vendría a ser lo que es el ventrículo primitivo, y distal a este orificio interventricular primitivo van a empezarse a formar unas cavidades. Esas cavidades se llaman trabéculas. Entonces, una vez que se han formado estas trabéculas, vamos a pasar a llamar a este, que les dije que era el ventrículo primitivo. Cuando se han formado estas trabéculas, se va a llamar el ventrículo izquierdo. Y a este, que era el bulbo, la región proximal del bulbo, a estas trabéculas les vamos a denominar el ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, otra vez, este es, ya habíamos hablado, el orificio interventricular primario. Lo que está proximal forma trabéculas y le denominamos el ventrículo izquierdo primitivo. Lo que está distal a este orificio también forma trabéculas y forma el ventrículo derecho primitivo, la región proximal del bulbo cardíaco, ¿no? Esta de acá. Del bulbo arterial, perdón. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos. Luego dijimos que tiene una región proximal. Acabamos de ver cómo ha formado el ventrículo derecho. Su porción medial va a formar el infundíbulo, la porción de salida, tanto del ventrículo derecho, como vamos a ver después, también del ventrículo izquierdo. Y su tronco arterial me va a formar 2 arterias, eso lo vamos a ver después, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Continuamos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar del seno venoso. Les había dicho que a las aurículas llegan los senos venosos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez, esto ya, espero que ya están de memoria, ¿no?
Tenemos acá, era el tubo cardíaco y este tubo ha empezado a formar un asa, hemos visto, ¿no? Entonces, esta de acá tenemos la aurícula, ¿no? Que inicialmente acá dice aurícula izquierda, pero nosotros es la aurícula común, el ventrículo y el bulbo arterial, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Miren, a la aurícula están llegando dos asas. Este es un asa y este es otro asa, ¿no? Estas se llaman los senos venosos, los que recogen sangre venosa. Entonces, vamos a ver. Esta de acá es la aurícula, ¿no? La aurícula. Solo estamos hablando ahora del seno venoso. Entonces, esta es la aurícula. Entonces, a esta aurícula, como vimos en la imagen, llegan dos astas, ¿no? Dos astas. El asta derecha y el asta izquierda. Otra vez, ¿no? Sí, esta es la aurícula, me llega un asta derecha, un asta izquierda, ¿no? En todas las que hemos visto, acá nos he mostrado, pero igual, ¿no? Acá, el asta. Esta es la aurícula, me llega un asta derecha, un asta izquierda, un seno venoso derecho, un seno venoso izquierdo, ¿no? Derecha e izquierda, en todas. Ok. Entonces, me llega el asta derecha y me llega el asta izquierda. Y estas astas, estos senos, donde confluye la sangre en las aurículas, la unión entre este seno y la aurícula se llama pues unión seno-auricular o unión sino-auricular, como dice acá, fácil. Y a estas asas van a llegar vasos. ¿Qué vasos van a llegar? Que no conocemos todavía, pero los vamos a conocer. Uno es esta de acá, que les he mencionado alguna vez. La vena cardinal común. Vena cardinal común. Me llega la vena cardinal común derecha, ¿no? La vena umbilical derecha y la vena vitelínica derecha. Al lado izquierdo, igual, de fuera hacia adentro, me llega la vena cardinal común, la vena izquierda, la vena umbilical izquierda y la vena vitelínica izquierda. Todo eso me llega al seno auricular. Toda la sangre que está viniendo por las venas, llega por estos tres vasos, ¿sí? Ahora, esta vena, otra vez, tengo la vena vitelínica derecha, la vena umbilical derecha y tengo la vena cardinal común. La vena cardinal común se forma de la unión de dos venas, la vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior. Esta es la vena cardinal común, se forma de la vena cardinal anterior y de la vena cardinal posterior, ¿sí? Entonces, me lo pone un poquito mejor, ¿no? Este es un esquema, me lo pone en la imagen, ¿no? Entonces acá tenemos las aurículas, ¿no? Entonces, están llegando, este es el seno venoso, el que están llegando dos astas, ¿no? Entonces nos ha dicho, la unión entre este seno venoso y la aurícula es la unión sino-auricular o seno-auricular. Está formado por dos astas, una asta derecha y una asta izquierda. A este asta me está llegando, acá tenemos la vena vitelínica derecha, la vena umbilical derecha y la vena cardinal común derecha, que está formado por dos venas, la vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior. El asta izquierda, igual, me llega al asta izquierda, a este seno del asta izquierda, me llega la vena cardinal común, ¿no? Esta de acá, perdón, la vena cardinal común, que tiene su arteria, su vena cardinal posterior, su vena cardinal anterior, la vena umbilical izquierda y la vena vitelínica izquierda. Igual, por ambos me llega exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces continuamos, ¿no? Y repiten lo que les estoy diciendo, las tres venas que tengo. ¿Ok? Entonces, otra vez la unión, la aurícula, la unión seno-auricular, las dos astas, derecha e izquierda, exactamente idénticas, ¿no? Pero luego va a pasar que van a empezar a haber cambios, ¿no? Entonces, el día 24 me dice y el día 35, ¿no? Entonces, acá tengo el día 24, la unión. Eso es lo que hemos visto. Acá tengo la aurícula, ¿no? Acá tengo el seno venoso, ¿no? Con su asta derecha y su asta izquierda. Ambos idénticos, ambos formados, ¿no? Por la vena cardinal común, la vena
umbilical, la vena vitelínica derecha. La vena cardinal común, la vena umbilical y la vena vitelínica izquierda. Y el seno, este seno auriculoventricular, es central. Se comunica con toda la aurícula, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ocurre un desplazamiento, ¿no? Miren, acá tengo la unión del seno auricular central, en comunicación amplio, en comunicación con toda la... Perdón, tengo que firmar salida de sus clases, muchachos. Ya sé que vamos a terminar. Esta última parte, chicos, quiero terminar para no dejarlo así flotando. Termino aurículas y ahí paramos, ¿sí? Entonces, gira a la derecha, se desplaza a la derecha. Y al desplazarse a la derecha van a pasar algunas cosas. ¿Cuáles son? En resumidas cuentas, todas las del lado izquierdo. La vena cardinal común, la vena umbilical y también la vena vitelínica del lado izquierdo desaparecen. Se atrofian. Lo único que me va a quedar es este pedacito de tejido que queda, que se llama el seno venoso izquierdo. ¿Sí? Este de acá, el seno venoso. Y ahí va a llegar una pequeña vena que se llama la vena oblicua de la aurícula izquierda. El resto, todos estos vasos que eran importantes, desaparecen. ¿Sí? En cambio, en el lado derecho va a pasar que la vena umbilical desaparece. Lo único que me queda es la vena vitelínica y la vena cardinal común, que incluso van a pasar a engrosar más. ¿Sí? Entonces, eso también se ve en las imágenes de acá. La comunicación seno-auricular amplia se desplaza hacia la derecha. Prácticamente todos los vasos del lado izquierdo desaparecen. Y la vena umbilical del lado derecho también desaparece. ¿Sí? Bueno, ok, ahí quedaremos, chicos, y les volveré a explicar esa parte, ¿no? Estamos... Bueno, algo hemos hecho. Nos faltará terminar corazón y vascular terminaremos la próxima semana, ¿no? No nos ha dado tiempo. Tampoco puedo hacerlo. Si lo hago más rápido, puedo hacerlo más rápido, ¿no? Si se trata de hacerlo volando, lo voy a hacer más volando, pero no va a... Si así haciéndolo despacio y no lo entiende, ¿qué será si lo hago más rápido, ¿no? Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima. Cuídense. Oye,